¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, según el momento en el cual nos están viendo. Espero en el Señor que todos se encuentren bien y gozando de sus bendiciones. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo de devocional de miércoles, pues esperando que el estudio de hoy, la meditación, la reflexión sobre la palabra del Señor el día de hoy sea pues de mucho ánimo, de edificación para todos y cada uno de nosotros. Y pues, ¿qué les parece? Ponemos este tiempo de devocional en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros y te exaltamos, porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, rogando que en Cristo Jesús, Dios eterno, nos perdones y nos limpies de toda maldad. Y agradecerte el cuidado que tienes para con nosotros de tal manera, Señor, que guardando a nuestras familias, Señor, a nuestros seres amados, y vigilando, Padre, nuestras necesidades, podemos agradecerte porque no nos hace falta nada. Y queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo de devocional, rogando que por la suministración, perdón, de tu santo y bendito Espíritu y por la guía de tu palabra, Señor eterno, podamos nosotros ser conducidos, Señor, para que nuestro corazón, Señor, pueda entender y comprender los conceptos que hoy vamos a estudiar. Y sobre todo, Señor, cuando tú en tu palabra nos mandas a que tengamos un mismo sentir, un mismo propósito, una misma actitud. Y sobre esto, Señor, caminar en unidad dentro de la iglesia local, Señor. Pues gracias por tu bondad y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues por ahí, hermanos, del año 94, 95 del siglo pasado, 1994, 1995 del siglo pasado, este, un servidor formó parte de un pequeño grupo musical, un trío realmente, donde tocábamos diferentes formas. Éramos como un grupo versátil de música. Y nos estábamos preparando, éramos, ya les dije, 3 personas, y estudiábamos en aquel tiempo en la sala Chopin, tuvimos la oportunidad de ir a tocar ahí a Michoacán con personas del Conservatorio de las Rosas, allí en Michoacán, estuvimos en una estación de radio, nos invitaron a un periódico, La Voz de Michoacán, que de hecho sigue ese periódico allá en Michoacán, y fueron por esos años, hermanos, donde yo, pues vamos a decir que yo estaba como uno solo ahí en ese pequeño grupo, en ese trío de música, y nos gozábamos, hermanos, nos divertíamos de todo lo que estábamos haciendo. Era nuestra pasión, la música, pero eh, así duramos más o menos, hermanos, unos 4 años. Pues sí, fue más o menos del 94 al 98, que fue en el 98 cuando mi esposa y yo, por medio de un pastor, conocimos del Señor, y cuando nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, mi esposa y yo llegamos a Cristo, pues en el mismo tiempo, nos hablaron del Señor. Y cuando yo puse mi fe en Cristo, sabiendo a lo que me dedicaba, pues por supuesto en aquellos ambientes, hermanos, pues ustedes saben que dedicándose a eso de la música y algunas otras cosas, pues es fácil, hermanos, llevar una vida laxa, ¿no? No agradable al Señor. Y para esto, hermanos, la vida que yo llevaba en aquel tiempo, pues también había afectado mi matrimonio, y ya teníamos nosotros a nuestro primer hijo, al mayor. Entonces, en esa parte, hermanos, cuando conocimos al Señor, meses después, cuando el pastor analizaba y nos daba consejería, pues se me puso un ultimátum. El ultimátum era o que tú tienes que elegir entre los caminos del Señor, tu matrimonio, tu esposa y tu hijo, o la música, el rock y todo lo que eso conlleva, ¿no, hermanos? Por supuesto, ya conociendo del Señor y después de unos cuantos meses de haber sido ya discipulado en las cosas del Señor, yo tuve que renunciar con mis amigos, porque éramos muy amigos, tuve que renunciar con mis amigos a este grupo musical, a este trío, y que a veces nos juntábamos con algunos otros jóvenes a tocar. Tuve que renunciar, hermanos, pues yo me había dado cuenta que no solamente el llevar esta vida estaba afectando mi matrimonio, sino que, hermanos, cuando yo ya conociendo del Señor veía hacia atrás la vida que estaba llevando, pues me di cuenta que mis amigos y yo, los que conformábamos este grupo, ya no tenía yo el mismo sentir, ya no tenía el mismo propósito que ellos.
Y ya no tenía la misma actitud, incluso ya cuando las últimas veces me reunía a tocar o a ensayar con ellos, ya no tenía yo el mismo propósito, no tenía el mismo sentir que ellos. Y pues eso llevó a que yo tuviera la decisión, tomar la decisión de disolver, cuando no disolver el grupo, pero sí cuando menos separarme de ellos. Ellos siguieron con otras personas y hasta el día de hoy ellos siguen tocando y tenemos muy buena amistad, pero lógicamente ya no tiene años, desde el 98, un poco más, hermanos, que ya no me reúno con ellos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo ya no tenía el mismo sentir, no tenía la misma actitud que ellos o el mismo propósito. Mis propósitos, mi sentir había cambiado. Mi propósito era ya para vivir para Dios, para glorificar a Dios. Mi sentir, hermanos, es decir, ya no estaba yo cómodo con ellos precisamente de que pues no teníamos el mismo propósito, yo glorificar a Dios y vivir para Dios, y ellos, pues, hermanos, al no conocerle, pues tomaban sus decisiones en su vida. Entonces, eso llevó a que yo tomara esa decisión porque ya no teníamos el mismo sentir. ¿Cuántas veces has escuchado, hermano, hermana, o has leído en las Escrituras sobre este término de tener el mismo sentir? Te voy a pedir que vayas conmigo, por favor, a la epístola a Filipenses, en el Nuevo Testamento, la epístola a Filipenses, y vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice así el texto: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí el texto, hermanos, realmente lo que el apóstol Pablo está queriendo llevar a la iglesia de Filipos a la unidad. Después de que él estaba hablando sobre su propia experiencia estando encarcelado, el crecimiento del evangelio, hermanos, se propagaba el evangelio a pesar de que él estaba encerrado, se propagaba el evangelio de Cristo. Algunos, incluso dice el apóstol Pablo, algunos hablan de Cristo por envidia o por contienda, otros de buena voluntad. Al final de cuentas, Pablo se gozaba de que el Evangelio de Cristo crecía, y aún a pesar de estar encarcelado, aún en momentos donde él sentía incluso que probablemente ya tenía que morir, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses, hermanos, es la epístola conocida como la que nos habla del gozo que tenemos que tener como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios y como iglesia. Entonces, Pablo, al hablarles del gozo, para mantener el gozo y la unidad de la iglesia, es cuando da estas instrucciones. Si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, esto que estamos leyendo, hermanos, es precisamente para mantener el gozo y la unidad como cuerpo de Cristo. Y viene esta frase, hermanos, en el versículo 2, cuando dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo o tener el mismo sentir, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 5 de ahí mismo de Filipenses 2, dice en el versículo 5: haya pues en vosotros el mismo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y que aquí ya habla de la actitud de Jesucristo cuando Él se entregó a causa de nuestros pecados, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por esa razón Dios lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos caminando en el Señor, nosotros tenemos que tener el mismo sentir. Y quiero aquí explicar, aunque lo vamos a ver ahorita en uno de los puntos, tener el mismo sentir no está hablando de emocionalismo. Eso es algo que quisiera yo aclarar. Cuando hablamos de tener el mismo sentir, no está hablando de emocionalismo, no está hablando precisamente de reacciones pasionales o carnales, sino que ahorita en unos momentos vamos a hablar a qué se refiere o a qué se refirió el apóstol Pablo cuando hablaba de tener el mismo sentir o a tomar el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Entonces, primero, hermanos,
Dice el texto del versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Como un punto, hermanos, que quiero darles de inicial, es que una pequeña semilla de amor fortalece la unidad. Es un punto muy importante. Observen cómo la fraseología que pone el apóstol Pablo cuando dice, si hay alguna consolación, y luego dice, si hay algún consuelo, y luego sigue diciendo, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto entrañable y alguna misericordia. Entonces, 5 veces, hermanos, menciona si hay alguno. Entonces, esta parte que él menciona, hermanos, lo que él estaba tratando de decir el apóstol Pablo, a decirle a los filipenses, es que, hermanos, si cuando menos hay una porción de amor en nuestro corazón, una pequeña porción de conocimiento de Dios, esa pequeña porción, hermanos, es suficiente para que nosotros podamos responder de una manera bíblica y cristocéntrica. ¿Sí? Si no lo hubiese, entonces nosotros no tendríamos respuesta a la palabra de Dios o una respuesta de amor a nuestros hermanos, pero aunque existiese una pequeña porción de conocimiento de Dios y una pequeña porción de amor, hermanos, esta pequeña porción, al existir en nosotros, va a producir lo que el texto nos está pidiendo. Entonces, una pequeña semilla de amor, hermanos, fortalece la unidad del Espíritu, fortalece la unidad de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes, amados hermanos, aquel texto o aquella experiencia cuando el Señor Jesucristo dijo que si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza, dirías a aquel monte, desarráigate de ahí? Porque estaba hablando de que la semilla de mostaza es muy pequeña, pero produce al brotar, hermanos, al reventar, crecer, produce un árbol grande y un gran fruto. Entonces, eso era con un pequeño grano de mostaza, hermanos. Si tuviéramos fe, con que tuviéramos fe, hermanos, entonces podríamos hacer cosas grandes, como el Señor Jesucristo lo mencionó. De esa misma manera, hermanos, al tener, vamos a decirle así, tomándonos de esa experiencia de la semilla del grano de mostaza, hermanos, si tuviéramos esa pequeña semilla de amor, de comunión y de conocimiento del Señor en nosotros, entonces nosotros, hermanos, vamos a ser capaces de fortalecer la unidad, la comunión, el amor mutuo. Entonces, hermanos, una pequeña semilla de amor fortalece la unidad. Cuando hay fe, hermanos, cuando hay gozo, cuando hay esperanza, hay amor. Eso es un punto importante. Cuando hay fe, esperanza y gozo, hay amor. Por eso aquí se maneja, hermanos, dice si alguno, alguna es un pronombre o un sustantivo indefinido, ¿sí? Lo dice indefinido porque no está dando necesariamente una cantidad, ¿sí? Algo cuantitativo, sino la cualidad, hermanos, es con que hubiese ese pequeño grano de mostaza, nosotros vamos a responder. Y dice el texto aquí que, dice el texto, si hay alguna consolación y sigue mencionando. Entonces, hermanos, vamos a observar, si nosotros tenemos ese pequeño grano, que es el amor en nosotros, vamos a poder actuar como lo está pidiendo el texto aquí, o lo pidió el apóstol Pablo a los filipenses. Primero vamos a observarlo, lo puse así, hermanos, como 5 huellas del fruto del amor, pensando en que si un pequeño grano de mostaza produce grande fruto, hermanos, vamos a ver 5 huellas del fruto del amor según este texto. Y vamos a observar el primero, dice que si hay alguna consolación, hay consolación en Cristo. ¿Sabes? Si definitivamente nosotros hemos experimentado el amor de Dios y esto, hermanos, el consuelo del Señor, ¿sí? Hemos sido consolados, nosotros vamos a ser capaces de poder amar y consolar a otros. Vayan conmigo a 2 Corintios 1, vamos a la epístola de 2 Corintios 1 y les voy a leer de los versículos 3 al 5. 2 Corintios 1, versículos 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, aquí dice el texto, cuando regresamos a Filipenses 2, si hay alguna consolación en Cristo, ¿ok? Es decir, si nosotros ya hemos sido en algún momento de nuestra vida, ya hemos recibido consuelo de parte de Dios, nosotros, hermanos, vamos a ser capaces
no solamente de seguir recibiendo el consuelo de Dios, sino que nos puede llevar al punto 2, que es consolar en amor a aquellas personas que nosotros, con las cuales tenemos comunión, convivencia, a las cuales amamos, o aunque no amemos, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Entonces, si hay alguna consolación en Cristo, cuántas veces el Señor ha consolado tu vida, tu corazón, ¿verdad? Ha traído paz a tu vida? ¿Cuántas veces han sido? Yo te aseguro, con una sola. Por eso dice, si alguno solo, cuando algún momento que tú hayas sido consolado o consolada por el amor de Dios, dándote la salida, la dirección, la respuesta, y haya traído aliento a tu corazón, con una sola vez tú eres capaz, por supuesto, de amar y consolar a aquellas personas que lo necesitan. Desde consolación en Cristo, cuando menos una vez que hayas sido consolado o consolada por el Señor Jesucristo, tú entonces tienes que verte por capacitado o capacitada para amar, ¿no? Porque nos lleva al punto 2, porque dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ¿sí? Es decir, ya no nada más me quedo en que si Cristo me ha consolado a mí, si yo he experimentado la consolación del Señor, entonces yo tengo que, como responsable, actuar en consolación hacia otras personas. Pues aquí dice el consuelo de amor. No solamente debe ser el que Cristo me haya consolado a mí, sino que tiene que ser un consuelo que nace del amor de mi corazón. O sea, tiene que nacer en mí el consolar, el amar, hermanos, el dar aliento, animar a fortalecer a otras personas que estén pasando por situaciones difíciles. Saben, el apóstol Pablo escribe esto porque él lo había experimentado, hermanos, él lo estaba experimentando, o sea, él estaba encarcelado, él estaba sufriendo precisamente todo lo que se sufre dentro de la cárcel. En aquellos tiempos se enfermaba, pasaba por hambre, era golpeado, ¿verdad? Entonces, él era consolado por los filipenses, él era consolado y animado, y los filipenses le proveían todo lo necesario para el apóstol Pablo, y él experimentaba eso. Pero por supuesto, Pablo sabía que lo que movía a los filipenses a cubrir sus necesidades, a guardarlo, a protegerlo, a orar por él, pues era el amor entrañable que los filipenses tenían no solamente a Dios, sino al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos sido consolados por Cristo, ya estamos capacitados o capacitadas para poder consolar en amor a las otras personas. Ya no nada más lo hagamos como porque, pues si es que si ya lo hizo Dios conmigo, tengo la obligación de hacerlo con otros. No, es que si Dios lo ha hecho conmigo, ha inyectado no solamente el aliento, sino el amor necesario por medio de su Espíritu, para que yo con ese amor con el cual he sido amado o amada, yo también pueda consolar a otras personas. Acuérdense, el propósito es mantener el gozo y la unidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia local. Luego dice aquí el texto, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y cuando dice alguna comunión del Espíritu, hermanos, por supuesto está hablando de la unidad. ¿Sí? Todos, hermanos, somos diferentes, todos tenemos contextos diferentes, en familias diferentes, hemos vivido vidas diferentes, hemos tenido experiencias diferentes, e incluso podemos pensar que todos hemos experimentado a Dios, su amor, la relación que tenemos con Dios mediante Cristo de una manera diferente. Pero ¿saben qué? Aunque todos hasta en carácter y personalidad somos diferentes, hay algo que nos hace uno, y eso es nuestro Dios, nuestro Redentor. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, dice el texto, desde el versículo 3 y 4, dice el texto, Efesios 4, 3 y 4, dice, les voy a leer desde el 1, hermanos, porque esto está interesante. Dice Efesios 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya observaron? Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 cosas, hermanos, o 7 aspectos que nos hacen uno, ¿verdad? Dice, un espíritu, una esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre, es el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos,
Aquí lo que el apóstol Pablo está enseñando a las dos iglesias. Si nosotros hemos sido colocados por el Espíritu Santo en la iglesia local como cuerpo de Cristo y miembros del cuerpo de Cristo, somos hermanos no solamente responsables, sino que somos hermanos aquellos que tenemos el privilegio de mantener la unidad dentro de nuestra iglesia local, unos con otros. Esa es la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu es que precisamente tenemos un Dios, un bautismo, un Salvador, ¿verdad? Un solo Espíritu, una sola fe, y todas estas cosas, hermanos, nos hacen uno. Somos diferentes, vivimos vidas diferentes, nos dedicamos a cosas diferentes, experimentamos a Dios de manera diferente, pero al final de cuentas ante Él, en Cristo somos uno. Y en esos puntos son los que nosotros debemos cargar. No en nuestras diferencias, hermanos, no en nuestras dificultades, no en los problemas unos con otros, sino en lo que nos hace uno. Y eso sería bueno, hermano, hermana, que si tú eres de los que subraya o circula textos en tu Biblia, sería bueno que lo apuntes en una libreta, sería bueno que lo apuntes. ¿Qué es lo que nos hace uno? ¿Qué es lo que nos ayuda a mantener la unidad dentro de la iglesia? No son nuestros problemas, no son nuestras diferencias, hermanos. No son aquellas cosas en las cuales no nos ponemos de acuerdo, no son aquellas cosas en las cuales nos hemos faltado o pecado unos contra otros, ¿verdad? No es eso lo que nos lleve a mantener en nuestra mente y el corazón la unidad. Eso no, porque por supuesto, si lo vemos de esa manera, hermanos, nos van a quebrantar, nos va a fracturar, sino que el que tenemos, hermanos, somos uno solo en estos aspectos que tenemos, que es la fe, hermanos, que es el mismo Espíritu, el mismo Salvador, el mismo Dios, el mismo bautismo. Esto nos hace uno. Entonces, cada que tenemos diferencias unos con otros, hermanos, que nos hemos faltado unos a otros, debemos perdonarnos, pero mantener la unidad todos nosotros, porque lo que nos hace uno son estos aspectos que vemos aquí en Efesios 4, ¿verdad? Versículos 3 y 4, hermanos, y no a todas las diferencias, los problemas y aquellas situaciones que nos llevan a realizar fractura unos con otros. Eso, hermanos, es importante que nosotros podamos entonces observar. Subráyalo ahí en tu Biblia, apúntalo ahí en tu libreta cuando haces apuntes, porque esto es muy importante. Y después dice que hay, si algún afecto entrañable, y es interesante porque dice afecto entrañable, porque esto sale de las entrañas, hermano. Cuando tú amas a alguien, ¿verdad? Cuando tú aprecias profundamente a alguien, cuando lo ves te alegras, gozas, disfrutas, ¿verdad? De estar con esta persona en la cual es el objeto de tu amor y de tu aprecio, y sale precisamente de nuestro interior, por eso se llama afecto entrañable. Otra vez regresa esa figura de una pequeña semilla de amor y de afecto, hermanos, aunque sea un poco, eso nos capacita mediante el Espíritu a que nosotros podamos amar y llevar afecto unos a otros de una manera profunda. Otra vez, no nuestros problemas, no nuestras divisiones, no aquello que nos fractura, sino aquello que nos hace uno. Eso debe producir en nosotros afecto entrañable. Cuánto tengo que amar y cuánto tengo que mostrar afecto a mi hermano o a mi hermana. Si tú quieres obtener alguna medida, pues mira la cruz de Cristo y ahí te vas a dar cuenta que es sin medida, ¿verdad? Entonces, Él nos amó sin medida y a pesar de nuestras faltas y nuestros pecados, el Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados. Y por último dice, si alguna misericordia, ¿no? Y primero empiezo con esta parte, dice, si alguna misericordia, primero tenemos que empezar precisamente en la cruz de Cristo. ¿Dónde se mira la misericordia del Señor? En la cruz de Cristo. Así tal y como Él nos amó, así es como nosotros debemos expresar la misericordia a otros. Dice en Efesios 4, versículos 31 al 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y cómo es que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo? Pues por medio de la cruz. Y fue misericordiosamente. No merecíamos su sacrificio, no merecíamos tanto amor, pero al final de cuentas, hermanos, hemos experimentado el amor de Dios de una manera inconmensurable, pero además inmerecida. De esa misma manera, nosotros debemos mostrar misericordia, aunque pensemos que haya personas en nuestro mundo, en nuestra familia, en la iglesia, en aquel ámbito en el cual nos vamos a desenvolver, pensemos que no merecen nuestro amor, nuestro afecto, nuestro consuelo para ellos.
Pensemos primero entonces, vayamos a la cruz, y si hemos experimentado todo lo que Dios nos ha dado en Cristo de una manera abundante, entonces también tendremos la capacidad, amados hermanos, de que, por supuesto, podamos mostrar misericordia, puesto que nosotros también hemos experimentado la misericordia de Dios. Y todo esto, amados hermanos, nos va a ayudar, por supuesto, a fortalecer la unidad dentro de la iglesia. Es interesante que dice el texto, la unidad, comunión en el Espíritu, y el amor y la unidad son producidas por Cristo y su Espíritu. Cristo y su amor producen en nosotros unidad y nos han hecho uno solo. Y el Espíritu Santo, al sellarnos y al colocarnos en el cuerpo de Cristo, produce unidad en cada uno de nosotros. Así que dentro de todo esto están involucrados el Espíritu del Señor y el Señor Jesucristo para hacer de nosotros uno solo. Así que, hermanos, esto es importante para que podamos mantener una misma actitud, un mismo sentir. De ahí, hermanos, que como un segundo punto, tener un mismo sentir es tener un mismo propósito, la misma actitud. Cuando ustedes leen, amados hermanos, en otras versiones como la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, se les estoy mencionando, aún incluso, hermanos, si ustedes leen, por ejemplo, la Nácar Colunga, la Jerusalén, la Biblia latinoamericana, en el versículo 5 de Filipenses 2, cuando dice, haya pues en vosotros un mismo sentir, se traduce como haya en vosotros una misma actitud. Y en otras versiones dice, tengan el mismo propósito. Así que lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando nosotros decimos es que debemos tener el mismo sentir o no tenemos el mismo sentir, es precisamente, hermanos, el que tengamos el mismo propósito o la misma actitud para enfrentar las cosas. Es cuestión de actitud, es cuestión de entender que tenemos un mismo propósito. Ya les comentaba al inicio, en la introducción, en aquellos años cuando yo tuve que separarme de este grupo del cual les platiqué, de este grupo musical, pues precisamente, ¿por qué, hermanos? Porque en el Señor yo me di cuenta que ya no teníamos ni el mismo propósito, ni teníamos la misma actitud. La actitud, es decir, yo tenía la actitud de buscar del Señor, de entregar mi vida al Señor. Ellos, al no conocerle, no tenían esa actitud, ni tenían el mismo propósito, pues de ahí que ya no teníamos el mismo sentir. Pero nosotros, hermanos, ya siendo uno solo en Cristo y siendo nosotros colocados en su cuerpo mediante su Espíritu que nos hace uno, nosotros, hermanos, sí debemos tener el mismo propósito y la misma actitud, ¿no? Nuestro propósito primordial, hermanos, por la cual nosotros, amados hermanos, fuimos salvados, es para glorificar a Dios. Dice el apóstol Pablo, nuestro principal propósito, entonces, hermanos, es glorificar a Dios. Dice en 1 Corintios 10:31 que ya sea todo lo que hagas, ya sea que comas o bebas, todo lo que vayas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, tener un mismo sentir es tener un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de toda la iglesia? Glorificar el nombre del único verdadero Dios mediante Cristo, su Espíritu y su palabra. Eso es nuestro propósito, ¿sí? Eso es lo que nos hace ser unos solos. Vamos a la misma meta, hermanos. Corremos la misma carrera, pero vamos hacia la misma meta. No son diferentes caminos. Así que para mantener el gozo y la unidad en la iglesia tenemos que darnos cuenta que tenemos un mismo propósito y es el glorificar a Dios. El apóstol Pablo dice, completad mi gozo. Pablo le dice esto a los filipenses, pero es como si Dios nos lo dijera a nosotros. ¿Cómo es a completar el gozo? Lo que quiere decir, hermanos, es que Dios quiere que al seguir un mismo propósito seamos agradables a Él. Entonces, otra vez, hermanos, Dios quiere que al seguir el mismo propósito todos seamos agradables a Él. Completar el gozo de Dios y es ser agradables. ¿Y cuál es su propósito? Pues glorificar su nombre, ¿verdad? Entonces, debemos de tener, hermanos, el mismo propósito y la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Dice aquí en Filipenses 2, dice, a partir del versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo de en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces la actitud, el mismo sentir o el propósito de Cristo, hermanos, al entregarse por nosotros, por nuestros pecados, hermanos, como ofrenda a Dios, fue glorificar el nombre del Padre. Así que por eso Dios lo exaltó. ¿Quiere ser agradable a Dios? Busca glorificarle
junto con su iglesia, amarnos unos a otros con la iglesia, ser unánimes unos con otros en la iglesia, amados hermanos, a pesar de las diferencias y las complejidades que hay en las relaciones humanas, y de esa manera nosotros vamos a ser agradables a Dios, unánimes. ¿Quieres completar el gozo de Dios o quieres ser agradable a Dios? Sigamos el mismo propósito, que es glorificar su nombre. Entonces vemos aquí tres formas de mostrar el mismo sentir. Conservar el amor entre nosotros. Es importante conservar el amor entre nosotros. Mantener la unidad del espíritu, porque así dice el texto en el versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, tenid el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, conservar el amor entre nosotros. Todas las cosas pasan, hermanos, tenemos dones, y el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 13, algo muy sabio, hablando del amor, la fe y la esperanza. Dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Así que, hermanos, debemos conservar el amor unos con otros a pesar de nuestras faltas. Debemos conservar el amor entre nosotros. Dios nos ama, y Dios nos amó y nos seguirá amando a pesar de nuestras faltas, ¿verdad? Mantener también la unidad del espíritu. Habrá cosas que el pecado, nuestras acciones, nuestras malas decisiones podrán dañar la comunión de la iglesia, pero nosotros debemos, apoyados en el Señor, mantener la unidad de la iglesia, amarnos unos a otros y mantener la unidad, no darle cabida al enemigo para que haga mella en las cosas en las cosas de la iglesia. Y por supuesto, no desviarnos y seguir el mismo propósito, que es lo que ya habíamos dicho: glorificar a Dios. Si todos juntos buscamos glorificar a Dios, aunque haya cosas difíciles entre nosotros o entre las circunstancias, podremos mantener nuestra meta, ¿verdad? Por último, hermanos, un corazón humilde vive y se entrega por los demás. Dice el texto en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, ¿no? Entonces, un corazón humilde, hermanos, vive y se entrega por los demás. Cuando hablamos precisamente del fruto, cuando hablamos de semilla, regresando al punto de los frutos, hermanos, cuando hay un gusano en una manzana, hay que separar esa manzana o quitar ese gusano, porque si no va a pudrir, hermanos, toda la cajita de manzanas. Así que aquí el apóstol Pablo, vamos a decirlo así, yo lo comento así: hay dos gusanos que infectan y pudren el propósito de tener un mismo sentir, y es glorificar a Dios. ¿Qué pudre y infecta el propósito de glorificar a Dios y mantener el mismo sentir? Es la contienda, que son facciones y divisiones, y la vanagloria, la jactancia y la arrogancia. Son dos cosas, hermanos, que por las cuales nosotros tenemos que luchar, orar y despreciar, dejar a un lado, que es las facciones y las divisiones, y la jactancia y la arrogancia. El apóstol Pablo pone contienda y vanagloria, pero son dos gusanos que van a pudrir, hermanos, toda la unanimidad en la iglesia, hermanos, y nos va a fracturar. Así que desechemos, hermanos, las facciones y las divisiones, hermanos, y desechémonos de la jactancia y la arrogancia, que no ayudan para nada, al contrario, quebrantan y producen, hermanos, que el amor, hermanos, la concordia entre nosotros se pudran, ¿no? La humildad, hermanos, por supuesto, es el epítome del mismo sentir, es decir, ese es el ejemplo, es la forma más grande en la cual podemos mostrar que tenemos el mismo propósito, el mismo sentir. El Señor Jesucristo dijo: sed mansos y humildes como yo lo soy. Es seguir a los pasos del Señor Jesucristo. Y para tener el mismo sentir y propósito, hermanos, la deferencia hace la diferencia, ¿no? Cuando digo que la deferencia hace la diferencia, es que, hermanos, deferencia es diferente a la preferencia. Preferir, hermanos, hace diferencia entre otros. La deferencia es, hermanos, precisamente optar por los demás. Los demás son más importantes que yo, ellos tienen la preferencia. Dice aquí el texto: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces, hermanos, la deferencia hace la diferencia. Entonces, los demás son importantes, más importantes que yo. Ellos tienen la preferencia. Los demás, hermanos, son más importantes que yo. De tal manera que en mi mente va a ser primero los demás, luego los demás y al último los demás. Cuando yo actúe de esta manera, hermanos, entonces yo voy a poder mostrar que, iniciando conmigo, tenemos el mismo sentir, porque tenemos la misma actitud, ¿sí?, de mantener la unidad y el mismo propósito, que es glorificar a Dios
en todas las cosas, sobre todo cuando estamos hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, hermana, ¿tú estás en el mismo sentir con tu iglesia local? ¿Tienes el mismo propósito como debes tener lo que es glorificar a Dios? ¿Te mantienes en la misma actitud como para que la unidad en la iglesia se fortalezca? Es algo que podemos, que tú y yo tenemos que analizar. Tener el mismo sentir es tener el mismo propósito y la misma actitud para glorificar a Dios. Acuérdate, las facciones y las divisiones y la jactancia y la arrogancia lo único que hacen es fracturar, pudrir la unidad que solamente en Cristo podemos encontrar, puesto que en Él somos uno solo. Reflexionemos en esto, hermanos, y mantengamos la unidad. Tengamos el mismo sentir, el mismo propósito y la misma actitud. Terminamos con una oración. Padre, pues te damos gracias por este tiempo. Y gracias por lo que pudimos hoy estudiar y escudriña nuestros corazones, Señor, para que nos fortalezcas y nos des tanto el gozo como esa actitud correcta para poder glorificar tu nombre al mantener la unidad unos con otros, amarnos unos con otros, Señor, desechando aquellas cosas que fracturan, Señor, a tu cuerpo y buscando solamente aquello que nos lleva a mantener la unidad, el amor, Señor, y el crecimiento mutuo, para que así entonces, según tu palabra, podamos tener el mismo sentir, que es un propósito primordial, que es glorificar tu nombre y hacerlo con buena actitud, amando, sirviendo unos a otros, Señor, que esa es la forma en que nosotros podemos completar tu gozo o agradarte a ti, tal como lo dice tu palabra, Señor. Pues gracias por este tiempo y te pido por todos mis hermanos y hermanas y familiares y amigos que están viendo esta transmisión, que nos guardes y nos bendigas y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendice.